Muy buenas tardes de nuevo a una nueva edición del debate de Mírame Televisión Fuerteventura. Esta semana hablaremos sobre la ocupación a raíz de la problemática suscitada en la zona norte y en la zona sur de la isla. Hasta allí hemos llevado nuestras cámaras y también, como todas las semanas, recogemos el sentir de la ciudadanía. ¿Qué opina de lo que está pasando con las viviendas ocupadas en Fuerteventura? Este es su testimonio. Como arquitecto, yo he consagrado mi vida a que los seres humanos todos tengan un lugar y un techo en el que vivir. Debiera de haber viviendas para todos y debiera haber una política pública de viviendas. No tendríamos que llegar al extremo de que una persona tiene que ocupar la propiedad de otro porque los servicios sociales, las instituciones debieran destinar dinero suficiente para que todo el mundo en este país tuviese una vivienda. Cuando la gente no tiene garantizado el tener una vivienda, hace cualquier cosa. Por lo tanto, hay que tener la idea muy clara de que durante muchos años, por favor, si no te importa estoy hablando yo, durante muchos años hay que decir que los poderes públicos hacían vivienda pública y cuando había vivienda pública masiva, la gente no tenía que ocupar vivienda. Lo que ocurre es que si no existe vivienda pública, la gente tiene que buscarse la vida. Ese es el asunto. Desde mi punto de vista, sin saber tampoco mucho sobre el tema, la verdad es que yo creo que habría que solucionar el problema, pero más desde atrás, no solo poner leyes, impedimentos para que la gente ocupe, sino por qué la gente ocupa, ¿no? Bueno, pues empecemos a solucionar un poco la miseria de la gente, que hoy en día, por desgracia, bueno, también a través del tema este del coronavirus, pero yo creo que el problema y su solución viene de más atrás que simplemente el hecho de ocupar. Al final lo que genera que la gente no tenga para comer, imagínate, lo que menos le importa es derribar una puerta y meter a su familia dentro de un techo. Un poco, mirándolo desde el otro punto de vista, también es verdad que hay que ser un poco coherente y no meterse en la casa de cualquiera, porque también pueden tener una familia, también esa casa les puede venir bien, ayudar, salir económicamente a alguien que no tiene cero ingresos y gracias a esos alquileres puede mantenerse. También si se ocupan solo pisos de banco, bueno, pues mira, ahí ya es a lo que vamos siempre, es que el problema viene de atrás. ¿Por qué hay tantos pisos vacíos? ¿Por qué tantos pisos están a manos de bancos y de tantas empresas que lo que están haciendo es ganar dinero a base de esa miseria, ¿no? De poner los pisos turísticos por nada de dinero, quedarse con el centro de las ciudades a base de dinero, básicamente. Entonces, claro, intentas ponerte las dos posiciones, pero al final, desde mi punto de vista, siempre voy a valorar al que por miseria tiene que meterse dentro de una casa simplemente por no tener techo. El día que de verdad le ponga solución a eso, ese día a lo mejor me podré posicionar un poco desde el otro punto de vista, pero hoy en día mejor eso que dormir en la calle. Me parece muy mal que la gente se te meta en casa y más cuando a veces aproveche que uno sale más que un momento de la casa, un día o dos que tiene médico, no estoy de acuerdo con eso. Pues la verdad es que no me gusta mucho, porque hay muchas personas que están trabajando toda su vida para comprarse un piso, para tener otros ingresos, y que unos señores que no dan palo al aire quieran tener una casa sin trabajar, lo siento, pero no me gusta. La ocupación me parece mal, me parece que no es correcto eso. Pues no hay derecho que yo tenga una propiedad que sea mía, que me ha costado el sudor de mi frente, que ha estado toda la vida trabajando para tenerle, que venga alguien que no ni conozco ni he visto a nadie. Las ocupaciones tienen que hacerse al gobierno, que es el que tiene que solucionar ese problema. No a mí, ni a nadie que nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimos años y muchísimo sudor para tener las propiedades que uno, para vivirlas. Y no puedes salir, ni puedes ir a hacer la compra porque cuando viene ya está ocupado. ¿Y después qué hacemos? ¿No lo podemos echar? Bueno, pues como ven, disparidad de opiniones con respecto a la ocupación, una ocupación de la que venimos hablando desde el año 2014-2015 en Fuerteventura y que tenía un cariz muy diferente. Para ello hoy 4 invitados en este debate. José María Abadía, abogado, gracias por estar hoy con nosotros. Badía. Gracias. Gracias. Jero Lozane, representante hoy del Ayuntamiento de La Oliva, gracias también por participar. Muchas gracias por la invitación. David Casalins, abogado también de aquí, de Puerto del Rosario. Gracias por la invitación.
y Chus Vila, que en su día formó parte en los medios con esa plataforma de desahucios y hoy está con ese artículo 47 de esa plataforma. Gracias, Chus, por estar hoy aquí. Bueno, antes que nada, precisamente a ti, Chus, preguntarte qué estamos viendo de diferencia entre los desahucios de los que hablábamos en el 2015 y lo que tenemos ahora en el 2021. Bueno, ahora sobre todo lo que tenemos es una gran confusión sobre todas las cosas. Quiero decir que cuando en el 2015 teníamos muy claro lo que era un inquilino, un ocupa o un propietario, ahora mismo estamos en una situación en que se confunden muchos estos términos. Me explico un poco mejor. Ahora mismo a un inquilino que no paga su alquiler, muchas veces, sobre todo en los medios de comunicación, se le llama y se denomina ocupa. Esto es una realidad mediática, porque no es una realidad ni social ni jurídica, pero se confunden muchísimo estos términos y eso hace que la bola, digamos, que aumente y sea todavía mucho más complicada de gestionar. Después, la diferencia que teníamos también, o que tenemos ahora con 2015, es que en 2015, vamos a ver cómo lo explico sin que suene un poco raro, ¿no? Había más viviendas para ocupar, es decir, viviendas de banco, vacías, abandonadas. El pelotazo había dejado prácticamente unas naciones enteras sin habitantes, y había mucha gente que necesitaba viviendas y era relativamente sencillo acceder a una vivienda, no en unas condiciones óptimas obviamente, pero bueno, una vivienda que podía llevar vacía 4, 5, 6, 7 años, que había que reformar un poco, pero que era habitable, y ahora cada vez nos encontramos mucha menos opción. Entonces se están empezando a ocupar realmente esqueletos de viviendas, es decir, sin puertas, sin ventanas, que se tapan con tableros, con paneles, y que realmente la vivienda y la insalubre que se vive en esas casas es extraordinaria, ¿no? Es decir, no hay condiciones mínimas. ¿Es lo que está ocurriendo en la zona norte, Jero? Pues verdad que de aquí a la pandemia que está ahora mismo en el mundo entero, se están ocupando muchas más casas, incluso complejos que han dejado de estar vigilados por un sector de seguridad, se han ocupado. De verdad que es una pena para aquellas personas que no tienen dónde quedarse, pero también creo que muchas personas se están aprovechando de la situación de incluso alquilar sus propias casas y metiéndose en viviendas que son de bancos o son de gente, pero creo que también se están aprovechando de esa situación de que otras personas lo estén pasando mal y están sacando un rédito económico y económico total. Más de 500 personas están residiendo de forma ilegal ahora mismo en esa urbanización de Martín Safadesa. Sí, no solo en esa, sino yo también vivo en el pueblo de La Oliva y por debajo de mi casa hay unos chalés grandes donde también están siendo ocupados por gente y la pena que me da es que no solo lo ocupan, sino que encima lo destruyen, lo pintan y hacen cosas que creo que ya que te metes en esas casas por lo menos disimula un poco e intenta pasar desapercibido. ¿Han aumentado las ocupaciones? Podríamos decir que sí, por lo menos nosotros en el despacho lo hemos experimentado en los últimos 2 años bastante, yo diría que en un 50% más de lo que llevábamos antes. Y ya no solamente el desahucio por impago de renta, sino también la pura ocupación. Pero bueno, yo entiendo que hoy en día la ley ya te articula muchos procedimientos y cada uno requiere su análisis concreto y para ver en qué lo encaja, si en uno civil, en un penal o en una mediación a veces, que a veces las cosas también se entiende uno hablando con la otra parte y encuentra un buen arreglo. ¿Conocen al detalle el caso de la zona norte? Sí, la atalaya la conocemos, claro, pero es que ahí yo diría que hay muchos cismas, porque vamos a encontrar a los propietarios originales, a los que compraron en su día Fadesa, se quedaron ahí atrapados. Luego encontraremos a toda aquella gente que compró en la famosa subasta, donde salían los inmuebles subastados a 2.500 euros. Y luego ya podemos encontrar pues, otro tipo de gente necesitada, que con esa extrema necesidad ocupa un inmueble, y otra gente que trafica con esas ocupaciones. Pero quiero detallar una cosa, no estamos hablando en muchos de los casos no son viviendas, porque le faltan todavía todos los permisos y además tienen que cumplir con unas cargas de la urbanización que exige pues, ejecutar ahí un campo de golf, y mientras ese campo de golf, que es una infraestructura anexa a ese plan parcial, no se ejecute, no se validará la ocupación. Y eso lo que hace es que muchos de los propietarios
vamos a decirlo así, oportunistas, que se aferraron a esa oportunidad de comprar y participar en la subasta y comprar esos inmuebles, también se han situado se han subrogado en la posición de infractores urbanísticamente, porque no pueden habitar esos inmuebles que todavía no tienen la condición de vivienda, porque les adolecen de los requisitos fundamentales y de las autorizaciones de cédula de habitabilidad y licencia de primera ocupación, pues se convierten en infractores en esas situaciones. Por lo tanto, las quejas de ese sector, pues entiendo que no pueden ser igual de atendidas que, por ejemplo, las que a buen seguro nos pondrá nuestra compañera Chus, de gente necesitada. Efectivamente, hay que separar exactamente entre no tener ninguna solución alojativa y elegirlo, como estamos viendo a veces, incluso como una segunda residencia, al menos es lo que denuncian los vecinos. ¿Qué competencia tienen los ayuntamientos, en este caso, o los cabildos? Ayuntamientos es escasa. Ten en cuenta que la política de vivienda depende principalmente de la Comunidad Autónoma de Canarias y después aquellos acuerdos que alcance la comunidad con el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, yo te digo, lo viví en mi etapa como concejal, suele haber una desidia en general, es una competencia que sí, todo el mundo tiene vivienda, pero son prácticamente reducidas y realmente depende de la comunidad autónoma en último momento. Sí, puedes proponer, puedes instar, pero aparte yo creo que el marco legislativo en lo que es vivienda necesita una implantación a los nuevos tiempos, porque no se plantean soluciones, sobre todo como se hacen en el resto de Europa, de a lo mejor incentivar los alquileres de otra manera. Yo, soy de los que considero que en parte la ocupación es un fallo de lo que es del Estado en su conjunto, es decir, como administraciones, porque realmente el problema principal, o el problema que yo creo que en general todos los que estamos aquí coincidimos, tengamos la versión que tengamos, es que aquella persona que realmente necesite una solución, una vivienda, una solución habitacional, va a necesitar el apoyo de lo que es asunto social. Sin embargo, desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas, desde todas las administraciones prácticamente no será una solución, con lo cual trasladamos ese problema ¿a quién? Pues en este caso al campo privado o al campo público, que son al final los que acaban en juzgados, enfrentándose y demás. Entonces, yo sí que te digo, sí que considero, y para no extenderme, que es una cuestión que debería plantearse de una vertiente, una solución desde una vertiente pública, y que sería que el Estado, quien en esos casos debiera plantearse, pero buscar fórmulas alternativas, modificar la legislación, adaptarla a los nuevos tiempos y dar soluciones en este campo, más allá de trasladar el tema a los tribunales y demás. Chus, usted decía, la principal diferencia es que las familias que antes ocupaban se cuidaban mucho de que fueran viviendas de bancos, de entidades. Absolutamente, no claro. de viviendas de particulares, ¿no? Claro, también hay que entender una cosa, al margen de la publicidad que se le ha podido dar a determinados casos, sabemos que entre la ocupación, las personas que ocupan, hay de todo, como en todas partes, eso lo tenemos todas claro, ¿no? Pero también es cierto que inicialmente, aquí en Fuerteventura, que es de lo que yo puedo conocer y hablar, solo y exclusivamente se ocupaban viviendas de banco y además vacías desde hacía mucho tiempo. Era un hándicap. Básicamente porque también era más fácil, no por otra cosa, pero vamos, también hay que tenerlo en cuenta. El problema es que ahora mismo está, vamos a decir, la demanda de vivienda y la escasez de la misma está tan desproporcionado ya que ahora todavía está más o menos cumpliéndose con una ética, por decirlo de alguna forma, pero yo calculo que esto en poco tiempo se va a disparar de una forma espectacular y exponencial además, es decir, va a ser gravísimo. Si en unos años se ha duplicado, triplicado el número de personas que siguen ocupando, es porque en ningún momento se ha puesto una solución a este problema. Estoy de acuerdo con el compañero que la solución tiene que partir en primera instancia de las administraciones públicas, porque además lo que va a generar su inacción ya no solamente es que el problema continúe, es que además se va a generar una violencia social muy grande derivada de un problema inadecuadamente solucionado o inadecuadamente solucionado. Yo no sé, no puedo predecir el futuro, no tengo una bola de cristal, pero tal y como está transcurriendo esta situación, vamos a ir de mal en peor y de peor en peor y de peor en mucho peor. Así que agárrese quien pueda a una solución. Porque viviendas sociales en los últimos 6 años nos han concedido, Jero, por parte del Ayuntamiento de La Oliva. Hemos visto que van a construir 92 viviendas en el conjunto de Fuerteventura, frente a las casi 300 de Lanzarote, Gran Canaria o Tenerife.
¿Forma parte de los planes cuando ustedes se han...? Yo, así escuchando a los compañeros y lo que he escuchado también los compañeros míos, desde el ayuntamiento no se puede, cuando hay un tema de ocupación, no podemos meternos por medio e intentar solucionarlo nosotros. Creo que eso va por temas de abogados y temas más jurídicos que municipales. Sé que hay una ley que salió nueva en septiembre, me parece que en donde las casas que tienen inmuebles o casas que son ocupadas y incluso las casas de vivienda vacacional, sí pueden presentarse a la Guardia Civil y sacarlo fuera. Aquellas viviendas en las que no haya ni un inmueble dentro, sí pueden ser ocupadas por estas personas. Creo que se llama la ley de mora o algo así, me parece que he escuchado. Es una instrucción de Fiscalía quizás a lo que se refiere, sí. ¿no? Sí. Es que desde el ayuntamiento no se puede, incluso la policía local tiene la potestad como para sacar a esa gente de dentro. Sí, ya estaríamos dentro del ámbito civil, claro, la administración toca el tema administrativo, no se puede meter en temas civiles. Lo que está comentando es una instrucción que hay de Fiscalía de septiembre, que la verdad es que nos ha ayudado muchísimo porque un poco orienta ya también a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad de cómo actuar en estos casos y cómo detectar lo que son simples usurpaciones de delitos de allanamiento de morada. Claro, que es que hoy en día... ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente la usurpación es cuando alguien entra en un inmueble contra la voluntad contraria de su propietario, permanece ahí, es consciente de la ajenidad y ese inmueble no constituye la morada habitual del propietario. O sea, es una segunda residencia. Las segundas residencias también, lo que hace la propia instrucción de la Fiscalía es calificar como morada a las segundas residencias. Tengan en cuenta que, por ejemplo, lo que pretende, lo que se define como morada es algo que protege el derecho a la intimidad. Entonces, una persona que vive, yo qué sé, en La Oliva, pero tiene su segunda residencia en Cotillo, donde va a pasar pues un mes, o mientras tanto la tiene alquilada y luego vuelve a estar allí 2 meses, o va a los fines de semana, eso es una residencia porque pertenece a su derecho a la intimidad. Y ahí estaríamos hablando de un delito de allanamiento de morada. Y el allanamiento de morada pues no tiene una simple pena multa de unos meses, de hasta 6 meses que tiene la usurpación, sino que ya te planteas si ha habido violencia o no ha habido violencia con 2 a 4 años de prisión máxima. ¿Cómo debe reaccionar un propietario o qué pasos, cuál es el procedimiento en caso de que llegue a su casa y se la encuentre ocupada? Vale, a ver, no lo voy a decir, lo voy a decir yo, pero va a parecer que estoy aquí exponiendo el eslogan, ¿no? Obviamente, lo primero, contactar con un profesional. Y además aprovecho y pongo el ejemplo que siempre pongo a mis clientes. A usted cuando se le rompe la lavadora, llama al fontanero, no, me pongo a arreglarla yo y luego al final tengo que llamar al fontanero y me cuesta 3 veces. Pues es que esto es lo mismo. Pero básicamente lo que nos ha facilitado la instrucción famosa de Fiscalía es que cuando uno ve su vivienda ocupada, primero lo que tiene que hacer es llamar a las fuerzas de seguridad, no meterse en follones, lo más simple. Y luego aportarle a las fuerzas de seguridad todos los medios y documentos que tenga para acreditar que esa es su vivienda o si no es su vivienda o no pertenece a su elemento como morada, a su patrimonio como morada, pues que sea otro apartamento o lo que sea, cualquier documento o algo que acredite que lo ha venido poseyendo en el caso de que es su morada y en el caso de la usurpación pues el título. Y ya está. Y aprovechar y solicitarle a la Guardia Civil que solicite la medida cautelar de reintegro a la posesión inmediata. Eso no se suele hacer y si las fuerzas de seguridad ya cuentan con todos esos elementos lo envían a Fiscalía e inmediatamente Fiscalía ya lo propone al juez instructor. Pero tiene todo su paso también, porque la justicia tampoco es tan ágil. Antes era muchísimo menos ágil, vamos a decir torpe, y hoy en día, pues si le pongo el ejemplo que he visto hoy de una, no sé si es una usurpación o un allanamiento, el 30 de enero y el 12 de febrero envía la Guardia Civil la comunicación a Fiscalía, pero todavía en el juzgado no está dado de alta, con lo cual el propietario de esa casa está desesperado porque lleva 13 días, bueno, hoy ya es 17, con sus enseres allí dentro sin saber qué ha pasado. Entonces, en Fuerteventura, está pasado en Fuerteventura. Es un ejemplo calentito. Fresco, sí, claro. Sí. Eso es el problema o el reproche que le podemos hacer a la Administración de Justicia. ¿Cuáles son los tiempos, por lo tanto, que se establecen? Los tiempos dependen muchas veces del juzgado. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de 7 juzgados de instrucción mixtos y civil,
y nos podemos hablar, yo te digo, yo más o menos calculé o calculo que dependiendo podemos estar entre los 4 y los 6 meses con facilidad. Entonces tenemos en cuenta que a lo mejor en la vía penal, pues hasta hace poco era un poquitín más rápido, pero aparte hay que unirle los retrasos que tiene la Administración de Justicia debido a la crisis del COVID, que pues ha atascado aún más los juzgados. Entonces muchas veces la solución de los juzgados, pues para una persona que plantea a lo mejor una tutela rápida, pues le genera muchas veces un problema. Yo te digo, escuchando a José María, digo, es verdad que los tiempos se han acortado, pero realmente lo que se han acortado son los plazos procesales, porque en la práctica tú a lo mejor interpones una denuncia, entre que pasa al juzgado de guardia, después en el ámbito penal te lo encuentras mucho, que lo que se está haciendo o se hace es que cuando van a citar ha desaparecido el primer propietario y se ha trasladado a un segundo propietario, con lo cual en el ámbito penal la garantía que tienes es dar un segundo traslado, tienes que notificarle, marcar nuevas fechas, y los juzgados aquí pues señalan los juicios que van, lo que va por juicio rápido, es decir, lo que no es allanamiento o en su versión grave, te lo señalan en 7 o 8 semanas y demás. Entonces esto puede provocar que llegues ahí y te encuentres un interín. De hecho, yo te digo, por muchas de las entidades bancarias suelen optar por, o grandes tenedores, suelen optar a veces por una negociación de decirle, mira, vete en este plazo, porque al final se alarga y después que no haya una sola voz en lo que es en materia jurisprudencial, porque te encuentras criterios dispares entre los diferentes juzgados, y eso a veces, pues incluso como profesional, te hace plantear qué solución le puedes dar. Entonces, yo siempre he planteado que digo, mira, lo que es materia de ocupación debería pues adaptarse debería buscar una especie de juzgado para determinadas cuestiones, aparcarlo como se han hecho ellos en otras materias, arrogar la competencia a un determinado juzgado y a partir de ahí pues plantearse la resolución y demás. Porque el problema principal es, yo a lo mejor desde el punto de vista nuestro y demás como letrados, pues es una posición normal, pero tú a la persona que te viene desesperada porque se le ha producido pues Sí, angustiada. Vamos, un toque en su casa, claro, pues prácticamente le estás diciendo váyase usted a 4 meses. Es una respuesta complicada de aceptar. Pero por eso mucha gente se toma la justicia por su mano. Yo sé que el tema del profesional hay que hacer las cosas bien, pero es que muchas veces lo tienes que hacer así, ¿no? Porque por la lentitud de todo y la desesperación, porque están ocupándote tu casa, ¿no? Yo sé que no se debe hacer nada. Son malas compañeras las prisas, malas compañeras de viaje, porque luego al final nos encontramos en un procedimiento penal de coacciones defendiendo al cliente. ¿No? Exactamente. Claro. Como recientemente ha ocurrido que hubo un asesinato, un homicidio por la ocupación. Al final, cada caso tiene su traje, porque por ejemplo, también me ha pasado, y yo comparto lo que decía David, aquí hay 7 juzgados, unos son absolutamente veloces, hablando en términos de justicia, y otros son muy lentos. Y me ha pasado, por ejemplo, que en vez de elegir el procedimiento penal ha sido el procedimiento civil, y en un mes tenía al ocupa fuera. Un mes, hablando en nuestra jerga, es velocidad luz, ¿no? La velocidad de la luz, no siempre pasa, pero también a veces es necesario ponerle el traje correcto al problema. A mí sí me gustaría, porque estamos hablando aquí como si los ocupas fueran malos y fueran todos a intentar meterse en tu casa cuando tú estás de vacaciones. Vale, esto es, desde mi conocimiento de la ocupación en Fuerteventura, prácticamente inexistente, y precisamente tomando las palabras que decía antes, compañero, cuando hablábamos de la diferencia que hay entre un allanamiento de morada y una usurpación u ocupación. Es decir, un ocupa no es alguien que se mete en tu casa en la que tú vives, eso es un allanador de tu morada. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro si queremos hablar realmente en unos términos adecuados. La ocupación es cuando una persona o una familia o una unidad X de personas está en una situación de desamparo habitacional, no tienen dónde vivir, dónde dormir, dónde estar, ven una vivienda vacía, sin muebles, sin signos externos de que allí viva alguien, sin síntomas externos de que es una morada de nadie, y deciden vivir en esa casa.
que por norma general, lo digo ahora mismo, es que nos encontramos que hay gente que está viviendo en auténticas ruinas y en auténticas casas que no tienen ni puertas ni ventanas. Es decir, eso no puede ser en ningún momento morada más que de ratas y de cucas. Sí. Por lo tanto, es muy importante matizar que la ocupación o la usurpación, tanto jurídicamente como socialmente, es una cosa y la leyenda de morada es otra. Y sobre todo, darle un poco la sensación a la gente de que no pasa nada, que te puedes ir de vacaciones a tu casa del Cotillo, que nadie va a entrar en tu casa. Sí, si entra alguien, no va a ser un ocupa, va a ser un allanador de tu morada. Y entonces va a ser otro tipo de persona. Es que porque yo creo que lo que tú dices es verdad. Lo que está pasando ahora mismo es por el tema del COVID. La gente no tiene dinero para pagar y al final tienes que poner una casa porque ¿dónde metes a tus hijos? Al final claro. Vives en la calle. Yo creo que también va por ahí. La cosa ha aumentado en el norte de la isla por ese tema, porque han cerrado hoteles, han cerrado restaurantes, la gente no tiene con qué comer y al final han aprovechado un complejo que estaba abandonado y se ha metido dentro. Es verdad que después te da rabia que por culpa de otros que están sacando negocios, incluso su casa la alquilan y se van a vivir allí, están pagando otros. Claro, es que ese tipo de gente nos hace más daño. Exacto. Incluso a los movimientos de ocupación, a los movimientos de vivienda, que incluso a los movimientos de propietarios. Correcto. Porque realmente nos dejan en un lugar de desprestigio y indefensión social. Exacto. Entonces, trasladan el problema a otro lado concreto. Entonces, eso sí me gustaría dejarlo bastante claro. ¿Qué tipo de casas se ocupan, David? Pues según mira, la experiencia que ustedes tienen. Ya que estamos entre amigos, os puedo contar una anécdota y demás. Yo, mi casa, yo me compro una casa y lo típico, cuando te compras una casa, pues no la tienes preparada para vivir. Estamos hablando de hace 3 años y aquí en Puerto Rosario. Doy el alta de la abuela luz y al día siguiente me encuentro, cuando voy a abrir, la puerta no abre. Yo soy muy burro, yo siempre lo he dicho. Yo empiezo a pelear con la puerta, coño, la llave no va. Digo, buah, me cargué la llave, porque además quedó otra, ¿va? Cuando abro la puerta me encuentro unas maletas, que fue cuando digo, llamo a la policía, que me la veía estar. Al rato me viene una señora y demás, que yo ya digo, la verdad que tengo la suerte que tengo es que tengo un carácter bastante pausado, que digo, mire señora, me voy contando que esta casa la acaba de ocupar, que lleva viviendo meses, porque el problema es que hay una dinámica de decirte, llevo meses viviendo, me han echado, y claro, yo cuando me encuentro esa situación, digo, mire señora, coja sus cosas, si no llama a la policía y demás, pero yo estoy dentro y usted está fuera. El señor al final se retiró sus cosas y demás. Lo curioso de todo es que yo estoy seguro que la casa no era para ocuparla directamente, sino, aunque parezca, en el mundo de la ocupación, y es un tema que se detecta, hay personas que lo que hacen es, pues limpian y después venden esa ocupación. Y ese es un problema. Yo vuelvo a lo mismo, es decir, y yo te digo, cuando cuento la anécdota, se ríe, pues además estaba en el juzgado cuando... Precisamente un abogado. Digo, pero dice, son las cosas curiosas que te pueden pasar. A ver, hay una cosa que falla, que es el sistema de servicios sociales, es decir, tú no puedes dejar una familia a una persona en desamparo. Y ese es un fallo de nuestro sistema. Hay otra cosa que hay que plantearnos, la propiedad privada. Nuestro sistema, nos guste o no, hasta que cambie o cuando cambie, se basa en la propiedad privada. Entonces, yo, por mucho que sea un malvado banco, que tengo propiedad privada, que la habrá obtenido de forma legal o ilegal, yo entiendo que legal, pero tiene que ser protegida. ¿Por qué? Porque en el momento en que rompamos la regla de la protección de la propiedad privada, se nos va bajo el sistema. Entonces, yo sí que creo que hay que dar una solución y de hecho no hay que incitar a la gente que se queda en la calle a cometer un delito. Para eso están las administraciones públicas y eso es el fundamento del artículo 47, más allá de las viviendas sociales, más allá. La realidad es que hay una inacción por parte de las administraciones, es un problema menor porque afecta a porcentajes escasos de la población, aquí a lo mejor sí, porque se ha dado una situación del turismo y demás, pero la realidad y la práctica es que creo que gran parte de la población que ocupa es porque tiene una necesidad. Hay otra parte que no. Evidentemente, si hubiera un sistema de servicios sociales que funcionara correctamente, estas cosas se detectarían y evitaríamos problemas y evitaríamos pues las situaciones que se están dando. Que a veces, pues desde el punto de vista, tú lo ves desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la lógica, y dices, Dios, hay urbanizaciones donde dices, tienes desde el caradura que ocupa hasta la persona que no tiene otra posibilidad de meterse. Y no es el COVID, el COVID era, pero el municipio de La Oliva, desde el crecimiento de la población con el tema del turismo,
de gente que ocupaba porque es que no tenía dónde alquilar. El municipio de Puerto del Rosario, con el crecimiento que se dio a los vacacionales, también le pasó lo mismo. Es decir, yo te estoy hablando del COVID, por ejemplo, la anécdota que te cuento me pasó hace 4 años. Y dices, coño, y a mí me chocaba porque digo, me pasó a mí, me pasó casi en el centro del pueblo, porque yo vivo relativamente cerca de una calle principal, y dices, es una cuestión de tal. Entonces, yo creo que, o sea, coincido contigo, no se puede generalizar, pero yo sí que he hecho muchísimo la culpa a las administraciones. Las administraciones no pueden abandonar a sus ciudadanos. De hecho, la competencia es de ellos, ¿no? De la administración, de ese plan. Sí, en este caso de las comunidades autónomas, Ujú. pero es un problema que no se resuelve, porque al fin de cuentas, cuando vas a los ayuntamientos, que es el que tiene la desgracia de tragar el problema, pues, ¿qué haces? Te van a derivar para arriba, porque es verdad que no pueden hacer nada, pero como la comunidad de Estado autónoma está lejos y el Estado tampoco se implica, pues tenemos el problema. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? Traslado el problema a los propietarios, tanto en ocupación como en alquileres. Pues después supongo que habrá tiempo y podremos hablar de ello, pero están las soluciones ahora de paralizar, por ejemplo, los desahucios. ¿Y quién le paga al propietario esas cuestiones? Hablaremos ahora de eso, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos inmediatamente, y también de las medidas que en ocasiones están tomando por su cuenta y riesgo los propietarios cuando quieren acabar con este problema en sus viviendas. Hablamos de la empresa Escobar Steel. Volvemos inmediatamente.